Muy agradecidas todas por participar de esta charla, de poder venir a compartir con ustedes de alguna manera nuestra experiencia. Yo quería comentarles cómo es el surgimiento de Actrices Argentinas, como para humanizar un poco nuestra experiencia y poder hacérsela llegar. La colectiva surgió en el 2018 de la mano de un chat muy novedoso en ese momento de WhatsApp que organizó Dolores Fonsi con 20 integrantes más, actrices, empezándose de alguna manera a interrogar con lo que en la sociedad resonaba, que era la lucha por el aborto. En ese momento fue muy interesante porque las que participamos desde un principio podemos tener muy claramente cómo la acumulación de conciencia fue parte de nuestra experiencia, porque ninguna sabíamos nada de alguna manera de lo que se venía y de lo que se producía. Tengo muy en claro y lo recuerdo con mucho cariño uno de los primeros debates que se realizaban, que era la diferencia entre despenalización y la lucha por el aborto legal. Y aunque parece muy loco y muy lejano, nosotras no teníamos en claro cuáles eran las consignas que teníamos que levantar. Y así fue que de alguna manera, sobre la base del debate, de escuchar a otras compañeras y de poner en pie lo que es un recurso histórico de los trabajadores, que son las asambleas, de esa manera nosotras empezamos a entender cuál era el contexto político y de lucha. Hola Lauri, no vamos a dejarlo pasar. El contexto que había, que era social, político y de lucha, que ya venían trayendo otras compañeras, nosotros de alguna manera los embebimos de esta historia y empezamos a poder escribir la nuestra también, ¿no? Fue muy interesante porque de alguna manera el surgimiento de la colectiva de actrices argentinas también está en un marco de un enorme crecimiento y una enorme explosión de otros colectivos, de los cuales nosotras pudimos dar mayor visibilidad por la característica que tenemos como trabajadoras, pero que fue un fenómeno social y político que se dio en la Argentina y que tuvo que ver también con la falta de contención de las organizaciones sindicales a las cuales uno pertenecía, porque el movimiento de mujeres estaba por delante de los sucesos políticos. Entonces, es de esta manera que nosotras, por eso no nos alineamos en ese momento en nuestro sindicato, sino que se empezaron a gestar colectivas de actrices, de técnicas, de cirqueras, de cultura. En todos lados surgió este fenómeno que tenía como característica principal reunirse en asamblea con otras compañeras a discutir la temática, primero que nos abordaba a todas, que era el aborto legal, seguro y gratuito, y después también de a poco empezamos a discutir nuestras problemáticas como trabajadoras en nuestro ámbito y también la problemática que nos ponía a nosotras de alguna manera como laburantes frente a todo el contexto internacional, nacional. ¿Por qué lo planteo? Y porque ahora mis compañeras van a ir haciendo un detalle de cómo a partir de esta experiencia, que es muy interesante porque nos marca enormemente la independencia que teníamos del Estado, del sindicato. Éramos compañeras que si bien todas teníamos una orientación política o muchas no, siempre nos mantuvimos con independencia. Esto nos permitió tener libertad en la conciencia y en nuestros debates. No porque simplemente la independencia sea un bla, sino porque la independencia del Estado nosotras nos permitió con libertad poder ir agudizando nuestra conciencia. Porque no había un librito que vos lo comprabas y había un programa que se sabía lo que tenía que hacer, sino que la construcción histórica la estábamos realizando en ese momento con nuestras herramientas. No solamente las actrices, sino el conjunto de las mujeres en los términos nacionales en la Argentina por la lucha por el aborto y después hasta internacionalmente que nuestro pañuelo verde fue levantado en tantos otros países, ¿no? Bueno, esta experiencia que fue muy enriquecedora terminó o fue constituyéndose de alguna manera con el auge más grande que fue la conferencia que realizamos en defensa y en visibilidad de nuestra compañera Telma Fardín, que también, de alguna manera, de esta misma manera, ella se acercó por primera vez a una asamblea, así, de trabajadoras de la cultura, sentadas, reunidas y debatiendo. Ella planteó a sus iguales esta problemática y de manera independiente se pudo organizar ella, su familia íntima, sus amigas y actrices argentinas, poder ir a realizar la denuncia al Estado de Nicaragua y realizar todo de manera tal que nos encontremos en un lugar de acusar la responsabilidad del Estado y también poder visibilizar para el resto de las mujeres que nos tomaba como referencia la gran cantidad de porcentaje en Argentina de abusos que había, ¿no? Entonces este fenómeno que estaba tapado socialmente, al tener un gran empuje de visibilidad, que fue también un estado de conciencia, nosotros entender
que esa visibilidad nos pertenecía y podíamos hacer uso y también usufructo de eso, ¿no? Entonces esos términos de visibilidad por primera vez se encontraron en términos más individuales y colectivos, pero bajo nuestra propia hegemonía, y esa conciencia a nosotras nos permitió seguir desarrollando el debate como herramienta y la organización, la asamblea, comisiones y permanentemente estar en debate con la otra, en lo que piensa, con muchísima libertad y respeto, seguir avanzando en otros términos y en otros lugares, como van a seguir contando mis compañeras, que bueno, le dejo ahora a Anabel, que va a contar un poquitito su experiencia.